Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al número 12 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones tenemos un invitado desde Hermosillo, Sonora, con quien me da mucho gusto poder platicar porque nos va a compartir sobre uno de los cruces que en lo personal me resultan más interesantes, y es el cruce entre literatura e historia. Y bueno, me refiero al maestro Josué Barrera Saravia. Él es especialista en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora y fue jefe del área de literatura del Instituto Sonorense de Cultura entre los años 2016 a 2019. En literatura es autor de 4 libros de narrativa y 2 antologías de cuento sonorense. Actualmente dirige Love Editorial y también el proyecto de difusión Sonora Books y el podcast La Escritura de los Yoes. Seguramente tendrá datos muy interesantes para compartirnos en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, así que te invito a quedarte la siguiente media hora. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones y como te anunciaba antes del corte, hoy está con nosotros desde Hermosillo, Sonora, y gracias a la tecnología, el maestro Josué Barrera. Josué, bienvenido, te agradezco mucho que estés con nosotros hoy y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Intersecciones. Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con todos los que nos escuchan en tu podcast. Y bueno, un saludo a todos. Bien, Josué, mira, pues yo la verdad sí tenía ganas de platicar contigo porque veo que traes proyectos muy interesantes, pero de entrada cuéntanos, ¿cómo llegaste al estudio de la historia de la literatura en Sonora? Me refiero a si es como un interés tuyo ya de años o es un proyecto reciente, si te has dedicado a estos temas de manera académica, profesional, ¿cómo fue ese acercamiento? Sí, pues fíjate que yo he escrito o me he dedicado a la escritura desde, ¿qué será? Principios del siglo 2000. Uh-huh. Y conforme fui yendo a presentaciones de libros, me daba cuenta que había muy pocas referencias de autores de generaciones atrás. Uh-huh. Nadie hablaba de otras generaciones. Llegó el auge de internet, empecé a buscar, bueno, en los libros no había mucha información, uh-huh. Empecé a buscar en internet y no había biografías en internet de autores ni de autoras sonorenses. Buscaba, por ejemplo, a Abigail Bojorquez, que es el autor más reconocido sonorense, uh-huh. Y apenas había 2 líneas sobre Abigail, no había biografías. Entonces, en el 2007 empecé un blog que se llama Proyecto Faz, ajá. En donde empecé a subir, a investigar y a subir biografías de autores y de autoras sonorenses. Uh-huh. Empecé con 30, después 50, y los fui contactando por correo electrónico a los contemporáneos. Uh-huh. Y después me di cuenta que lo que realmente importaba, lo que realmente se necesitaba era rescatar autores de otras generaciones, ¿no? Porque los contemporáneos de alguna forma los contactas y conoces sobre lo que hacen. Y están vigentes, ¿no? Uh-huh. Y son vigentes, sí. Ajá, y su biografía se está escribiendo, digamos. Sí, sí. Entonces empecé a buscar información de otras generaciones y empecé a subirlas
Después me di cuenta que tenía que tener un orden, o sea, no podía ir subiendo nada más al azar. Entonces empecé a clasificar por generaciones, autores nacidos de 1900 a 1930, del 30 al 50, y así fui categorizando. Y me fui yendo más atrás hasta que llegué a un límite, ¿no? Donde ya no encontraba más información en los libros que tenía en ese momento. Ujú. Y dejé ahí el blog, se me perdió la contraseña, entonces no lo pude actualizar. Ay, qué cosa. Y ahí está todavía el blog, ¿no? Es Ajá. Proyecto FAS. Ujú. Y las biografías, pues no las he podido actualizar, pero han servido como referencia em, para mucha gente, ¿no? Ujú. Y ya después, en el Instituto Sonorense de Cultura, hicimos una biblioteca digital en donde, aparte de digitalizar libros, abrí una sección con biografías de autores y de autoras. Empecé a subir lo que ya había hecho años atrás Ujú. y empecé a actualizar algunos perfiles. Y entonces, pues de ahí nace este interés. Bueno, y ya tenía ciertas biografías de autores claves, pero siempre tenía la duda de qué había pasado, es decir, conocer el desarrollo histórico de las diferentes etapas de Sonora y cómo influyeron en la escritura. Entonces, una cosa es tener las biografías y otra cosa es entender por qué no hubo o por qué la primera generación de escritores fue en tal año y no posteriormente. El contexto, ¿no? Sí, el contexto. Y aparte, pues no encontraba información sobre bibliotecas, o sea, cuál sería la primera biblioteca en Sonora, Ujú. cuándo llegaría la primera imprenta. Y después me ponía a pensar, bueno, ¿y los jesuitas? ¿Qué onda? O sea, está el padre Quino, pero ¿qué otros jesuitas escribieron sobre Sonora? ¿Qué pasó con las bibliotecas de los jesuitas? ¿Cómo llegaban los libros a estas bibliotecas? Ujú. ¿Habría bibliotecas en este periodo? Total que había muchas preguntas. Por Y contestar. sí, y en todas las historias de la literatura sonorense, por lo general, el 90% parten de la Revolución Mexicana. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasó en el El siglo siglo XIX? XIX y antes. Y antes. Ajá, y ahí fue por qué nació el interés, ¿no? De buscar en la historia. Perfecto. Pues vamos a continuar platicando con Josué Barrera. Vamos a conocer más de esta historia. Estás escuchando Intersecciones y regresamos después de una muy breve pausa. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos platicando desde Hermosillo, Sonora, con el maestro Josué Barrera. Él ya nos platicaba en el bloque anterior, pues cómo fue este interés, cómo fue él construyendo a partir de un interés personal, una curiosidad personal, pues un acervo, ¿no? En blogs, en instituciones educativas, en el Colegio de Sonora. Pero bueno, finalmente ya en la actualidad, Josué produce un podcast que se llama La Escritura de los Lloris. Josué, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo surge? ¿Cómo evoluciona? Cuéntanos qué pasa con la escritura de los Lloris. Sí, gracias. Nace el año pasado, en el 2020, cuando pienso en un proyecto de investigación de la literatura en Sonora, porque precisamente no hay estudios sobre la historia. Uh-huh. Muchos surgen, como te decía, a partir del siglo XX, y hay muy pocos autores del siglo XIX, y nadie ha encadenado los diferentes periodos sociales, económicos, políticos de Sonora, uh-huh, y su influencia en la escritura, bueno, en la literatura. Uh-huh. Entonces, pensé armar un proyecto en donde pudiera investigar archivos precisamente para buscar esta historia. ¿Qué pasó en el siglo XIX, XVIII, XVII, etc.? Entonces, armo este proyecto,
con la intención de buscar archivos y de escribir artículos. Ujú. Y en este año empiezo, bueno, lo aprueban y en este año empiezo a ejecutarlo y coincide con este boom de los podcasts. Entonces pienso en aparte de tener el texto que voy a escribir, de lo que vaya investigando, Ujú. voy a editar un podcast. Entonces, y como es mucha información, pues empecé dándole un orden cronológico. Entonces Exacto. me fui, aunque encuentro mucha información en el camino de diferentes épocas, Ujú. me fui desde la llegada de los europeos a Sonora, desde Cabeza de Vaca, que es en 1536, Ujú. y empiezo a buscar qué otros libros se escribieron en ese siglo en donde nombran al territorio que ahora es Sonora. Ujú. Después me paso al siglo XVII, ya en 1600, con la llegada de los jesuitas, el dominio de los jesuitas, Ujú. y empiezo a buscar, a rastrear las bibliotecas que tuvieron los jesuitas, y el podcast es una herramienta pues muy útil y muy atractiva porque te cuento la historia de forma cronológica. Aparte hago uso de efectos para que la gente escuche y se imagine un poco lo que está pasando Ujú. o lo que pasó en ese momento. Y, y al mismo tiempo es el podcast, publico un artículo, también subo libros completos para descargar en PDF que estén relacionados con estas etapas que estoy abordando, Ujú. y comparto en una página los artículos que también están relacionados, que me han ayudado a comprender este desarrollo histórico, y también estoy empezando a armar un listado de los libros que se han escrito y que hablan sobre Sonora desde Cabeza de Vaca, desde 1536. Entonces, ¿quiénes escribieron sobre Sonora en 1500? ¿Quiénes en el 1600? ¿Quién en 1700? Y ese listado está en esta página que constantemente estoy actualizando. Entonces es un proyecto pues que engloba el podcast, que engloba el texto escrito, engloba las nuevas tecnologías para descargar libros completos. eh, Te doy información, links sobre otros artículos de interés. Ujú. eh, es un poco ambicioso, pero la tecnología lo permite. Exacto, ¿no? Es las grandes ventajas de la tecnología para el estudio de temas que hasta hace 20 años, que es la época en que nos dices que empiezas estas búsquedas, pues no teníamos este acceso, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a seguir platicando con Josué Barrera porque le quiero preguntar más cosas. Estás escuchando Intersecciones y regresamos después de una pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones y hoy estamos platicando con el maestro Josué Barrera, creador y productor del podcast La Escritura de los Lloris. Y bueno, no solo el podcast, como ya nos mencionaba, toda una serie de recursos, enlaces, libros completos donde Josué está, digamos, alimentando un acervo en torno a la historia de la literatura en Sonora. Josué, y bueno, ahorita lo que nos platicas un poco me confirma esto, ¿no? Cuando nos acercamos a cualquier campo de conocimiento, su contexto histórico pues nos aporta elementos muy valiosos para entender, como decías tú, bueno, por qué esta generación y no otra, y por qué en este año, o sea, qué pasaba, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo? En el proceso que tú has llevado y que tienes ahorita, pues ya prácticamente un año de la realización de tu podcast, ¿cuáles dirías que son los hallazgos históricos que más han llamado tu atención? O sea, ¿qué te has encontrado que te ha sorprendido? Sí, pues mira, la realización de este podcast y del proyecto coincidió con la pandemia. Uh-huh. Bueno, el año pasado fue cuando
cuando empecé a armar el proyecto. Este año no he podido revisar muchos archivos físicos porque están restringidas las entradas a varias bibliotecas, varios archivos. Entonces me he acercado a bibliotecas digitales y a fondos digitales. Y lo padre es que por la pandemia, algo positivo que ha traído es que muchos fondos digitales y bibliotecas del mundo han digitalizado mucha información que antes no estaba disponible en Internet. Uh-huh. Y que, por ejemplo, si tú ibas a la Biblioteca del Vaticano, pues es difícil ir al Vaticano, es muy costoso. Uh-huh. Entras y en un día pues no puedes leer todo, pues tienes que discriminar mucha información y mucha información queda escondida. Sin revisar. Y ahora, uh-huh. Sí, y ahora tenemos la herramienta pues de la opción de buscar palabras claves. Entonces, eso me ha ayudado mucho a encontrar información o datos que yo no conocía. O sea, datos que pues al parecer son inéditos porque no hay un referente uh-huh. previo. Por ejemplo, buscando los archivos generales en el Archivo General de la Nación, me encontré con un diario de una expedición a la isla Tiburón uh-huh. de 1750. Entonces, estaba leyendo el diario de esta expedición, que ese diario no se ha publicado, uh-huh. salvo en el archivo en el boletín del Archivo General de la Nación. Uh-huh. Y después cuando termina el diario, viene un poema de 20 páginas. Ah, caray. Escrito por un jesuita, Francisco uh-huh. Antonio Pimentel. Uh-huh. Entonces digo, a ver, es un poema sobre Sonora, sobre la isla Tiburón en 1750. Y me pongo a investigar pues sobre este jesuita, sobre este poema. Uh-huh. Y pues es el registro más antiguo que he encontrado de un poema escrito sobre Sonora. Mira. Que es de 1750. Y que no conocíamos. Y que exactamente, no se conoce. Uh-huh. Y luego también otra información que me ha gustado mucho encontrar es que yo tenía una referencia y 2 poemas nada más de una poeta que se llama Adela Arriola. Uh-huh. Nada más sabía que era maestra, Adela Arriola, del siglo XIX, y 2 poemas que están en una antología de mitad del siglo XX. Uh-huh. Entonces, pues fui investigando sobre esta poeta y me encontré, llevo ahorita cerca de 18 poemas que ella publicó en diferentes periódicos okay. del país y uh-huh. de Arizona. Y ella no publicó un libro en vida. Entonces, ya estoy preparando una antología de su poesía, ¿no? Entonces, oye, súper bien. Y por los años que ella publicó, uh-huh. por el año de nacimiento, 1857, y el año que publicó, 1880, más o menos, uh-huh. pues es la primera poeta mujer en Sonora, ¿no? Así que publicó constantemente, ¿no? Que se tenga registro. Oye, pues sí son hallazgos bastante sorprendentes y significativos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos recuperando, en el caso de esta poeta, la historia y la poesía de mujeres, ¿no? Eso está genial. Sí. Josué, vamos a continuar después de la pausa. Amigos, están escuchando Intersecciones. Vamos a un corte, no te vayas. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones platicando con el maestro Josué Barrera, porque el gozo lector se comparte. Y bueno, escuchando episodios de la escritura de los Lloris, por ahí me he topado con episodios donde, que disfruto mucho porque me hacen pensar también como en este pasado común entre Sonora y Baja California, Josué. En el trabajo que estás haciendo, en la investigación, al revisar los orígenes de la literatura en Sonora, supongo que habrás encontrado la historia común, la historia que se comparte con Baja California. ¿Nos pudieras platicar un poco de este pasado compartido de estos 2 territorios que en su momento pues fueron súper lejanos del centro del
de la colonia española. Sí, pues California y Sonora siempre he tenido una relación muy estrecha, y antes se me figura por los textos que he encontrado que era una relación más directa. Uh-huh. Desde los jesuitas pues llegan con la intención de abrir misiones, de evangelizar todo el noroeste. Algunos llegan primero a California, por ejemplo, el padre Quino llega primero a California, uh-huh. Después se viene a Sonora y ya se queda en Sonora, ya no puede regresar a Sonora, a California. Uh-huh. Y con los jesuitas hay una relación muy estrecha con las misiones que se están haciendo con lo que es Baja California y con California. Por ejemplo, Quino quería abrir un camino más directo con California, con ese territorio. Okay. Entonces llega hasta el Pinacate. Dicen que en uno de los cerros del Pinacate logra ver la península de Baja California. Okay. Y la intención era abrir camino para el comercio. No lo logra. Después viene Juan Bautista de Anza, que parte de Sonora y llega hasta San Francisco con la intención de poblar esos lugares nuevos. Uh-huh. Y hay también mucho interés por ejemplo, en conquistar la isla del Tiburón, que es una isla que pertenece a los Seris, con la intención de que esa isla sea como una base y que esté en comunicación con Baja California. Okay. Y otro punto en común es que muchos de los... el principal interés, incluso de los misioneros, de los jesuitas, pero ya después, cuando los expulsan y los franciscanos y la corona española, del todo el territorio del noroeste es las minas. Ajá. Entonces estoy encontrando una relación en donde hubo mayor inversión en la explotación minera, fue donde en Sonora hubo mayor desarrollo cultural, donde había tiendas donde vendían libros, pero estaba ligado a que había un comercio que propiciaba la minería, ¿no? Entonces también nos falta relacionar la influencia de la minería en el noroeste de México. Cómo influye que gente pues venga a invertir y que traiga mucha población extranjera para trabajar en las minas, y eso propicia que se inicien poblaciones, se abran comercios, circule el dinero, y fue lo que pasó aquí en Sonora. Entonces se detona la vida en todos los ámbitos, ¿no? Económico, cultural, etcétera, en torno a las comunidades mineras. Sí, exacto, y no lo hemos visto así, o por lo menos yo no he escuchado a alguien que diga, que note la influencia de la minería en lo cultural, ¿no? Entonces también ese es un rasgo que tenemos en común, Baja California y Sonora, hablando de muchos años atrás, ¿no? Obviamente después pues hay algunos escritores que están en común. Quino, te digo, es un personaje que está obsesionado con California. Uh-huh. Juan Bautista de Anza es un explorador, y bueno, y hay otros autores que vienen de California, llegan a Sonora o viceversa, ¿no? Y también está el noroeste de Sonora, que es el Río Colorado, el Pinacate, que está más cerca de California que de la capital, de Hermosillo. Entonces esta relación pues, siempre ha sido muy, muy estrecha. Josué, sobre este libro que está por publicarse, que nos platicabas fuera del aire, Diarios, Cartas y Libros Prohibidos de Sonora y California, ¿es parte de estos hallazgos que tienes? Sí, pues rápidamente te cuento que encontré en 1800 el obispado de Sonora abarcaba todo California, Baja California, Sonora y Sinaloa. Entonces encontré unas cartas en donde un padre en las misiones de California encuentra libros prohibidos. Entonces intercepta estos libros prohibidos y se los manda al obispo de Sonora. Okay. Y eso me interesa porque
significa que en ese momento circulaban libros, ¿no? Y no solamente los libros que se leyeran, sino también los libros prohibidos. Entonces había un comercio. Un mercado lector en el territorio. Sí. Entonces en ese libro pues incluyo las cartas donde mencionan estos libros prohibidos, incluyo una expedición, un diario en donde quieren invadir la isla Tiburón. No es la expedición que te conté hace un momento, es otra, un siglo después, que también intentan hacer lo mismo, con la intención de conectar Sonora con California a través de la isla del Tiburón. Y por último, hay un diario de un civil escrito en 1849 de José Elías, que él parte de Caborca y se va a California por la fiebre del oro. Y lo interesante es que es un civil que escribe un diario. Entonces todos los días te dice a qué punto llegaron, qué fue lo que comieron, que les faltó el agua, pero todas las cartas, los informes y estos diarios que incluyo son como 8 o 9 textos diferentes. Todos tienen en común la relación entre Sonora y California, ¿no? California, Estados Unidos o Baja California. Genial, pues estaremos atentas a esta publicación. Estás escuchando Intersecciones, vamos a otro corte, no te vayas. Estamos de regreso y ya para despedirnos, espero que hayas disfrutado el programa de hoy con nuestro invitado, el maestro Josué Barrera. Josué, mil gracias de nuevo por aceptar la invitación de Intersecciones. Espero que sea la primera de muchas para que nos compartas más de esta labor tan interesante en la que te ocupas entre el cruce de literatura e historia en Sonora, y bueno, ya vimos que pues en todo el territorio del noroeste de México y del sur de California también. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todos y a todas, y ojalá que nos escuchemos nuevamente, y los invito a escuchar la escritura de los Lloris como podcast. En Spotify, ahí está disponible. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio para compartir otro cruce fascinante entre literatura, artes y ciencias. En el apoyo a la producción, agradezco a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.